En el libro de Job dice la Escritura, capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta declaración de Job se encuentra en el libro que lleva su nombre y es parte de esas afirmaciones que Job en su momento hizo de frente a las acusaciones de sus, entre comillas, amigos, quienes le atribuían una posible mala conducta ante el hecho de que Job estaba sufriendo, estaba pasando por grandes sufrimientos, había perdido su hacienda, sus hijos habían fallecido, él se había enfermado, en fin, toda una serie de cosas. Y los amigos de Job, que fueron a consolarlo, siempre entre comillas, pues se dedicaron a eso y más bien en lugar de consolarlo lo acusaron. Es decir, sus amigos estaban diciendo, bueno, todo esto que te ha pasado es producto posiblemente de alguna cosa que tú has hecho mala, alguna situación, etc. Y entonces Job se defiende. Job argumenta en contra de eso y pone su confianza en la vindicación que Dios hará de sí mismo, de él. Cuando dice ahí mi Redentor, es algo así como equivalente a mi defensor. Yo sé que el que vendrá en mi defensa, el que me va a vindicar, se va a levantar y me va a defender y va a probar, por así decirlo, las falsedades de todas esas acusaciones. El libro de Job es un libro tremendamente interesante e importante y básicamente trata sobre el sufrimiento y trata de alguna manera de enfocarse en el asunto de por qué sufren los justos, sería la expresión, la palabra. Es decir, ¿por qué razón me sobreviene esto a mí en mi vida? Si yo me he portado bien, si yo he vivido bien, ¿por qué me viene toda esta situación, todo este problema, toda esta dificultad? ¿Cuál es la razón de estas situaciones? De hecho, en el capítulo 3 del libro de Job, justamente, él plantea una serie de preguntas y básicamente él habla del día que nació, pero me llama la atención las preguntas que él hace. ¿Por qué me recibieron las rodillas? O sea, ¿por qué fue que nací para verme con tantos problemas? ¿Por qué no me morí el día mismo que nací? Versículo 16. ¿Por qué se trae a la luz? Versículo 20. Al trabajado. O sea, ¿para qué vive una persona que tiene que pasar por tanto sufrimiento y tanto dolor? Eso es lo que él plantea en el libro. Y a lo largo del libro hay una respuesta de Dios al que está sufriendo. Y Job es un ejemplo del hecho de que el sufrimiento no es necesariamente, y no lo es, producto de un mal camino, de una mala obra, de una cosa mala que hicimos, porque a menudo, de alguna manera, a veces nos planteamos nosotros mismos eso. ¿Por qué me viene este problema? ¿Por qué me ha sobrevenido esta dificultad? ¿Por qué yo estoy sufriendo? Y a veces la gente piensa efectivamente que el sufrimiento o el dolor es producto de alguna cosa que hemos hecho mala, pero esa no es la realidad. El libro de Job justamente trata con eso, y por eso es que él dice, yo sé que mi Redentor vive, es decir, mi defensor, aquel que va a probar mi inocencia. Yo sé que él vive y que él va finalmente a levantarse a mi favor. Y efectivamente el sufrimiento, mis hermanos, a menudo es un misterio, es una incógnita más que una respuesta, y no siempre podemos respondernos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué razón estoy sufriendo de esta manera? Lo importante es entender lo que Job entendía, que nuestro Redentor, o sea, nuestro defensor, nuestro vindicador, nuestro ayudador, aquel que puede socorrernos, vive, y
que finalmente se va a levantar a nuestro favor, va a estar con nosotros, en nosotros, y de alguna manera va a sacarnos de esta situación, va a darnos la gracia suficiente para poder vivir en esta situación y finalmente poder de alguna manera salir airosos en medio de la prueba. Justamente el gran Salmo 23, que tanto amamos y que hemos leído y que tanto conocemos, dice en una de sus declaraciones: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí la expresión, y yo sé que en algún otro momento he mencionado esto, la expresión del valle de la muerte no se refiere a la muerte misma, se refiere más bien a situaciones de riesgo, de peligro, o situaciones en las que percibimos nosotros algún riesgo y que producen en nosotros algún temor. Es decir, aunque tú andes, aunque yo ande, aunque andemos en alguna situación que nos haga temer, el salmista en cambio dice: yo no voy a temer porque tú estarás conmigo. Y esa es nuestra seguridad, ese es nuestro consuelo. Dios está a nuestro lado, con nosotros, en la hora del sufrimiento, en la hora del dolor. No estás solo, el Señor está contigo y Él te sostendrá y Él te consolará y Él estará contigo y Él cumplirá su propósito de gracia, de bien y de redención en tu vida. Que así sea, que confiemos en esa gran verdad. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.